ver en esta computadora. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Y esto va a ser como corto porque ustedes van a tener que hacer algunas averiguaciones. Vamos a continuar con el proceso de cómo vamos a declarar la renta y lo que yo les tengo ahí en la pantalla compartida es lo primero con lo que nosotros nos vamos a encontrar para declarar renta. Recuerden que nosotros vimos una base teórica que hablaba del global complementario, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros vamos a hacer hoy día es explicar un poco todas las cosas con las que nosotros nos vamos a encontrar y que nos ofrece el Servicio de Impuesto Interno para hacer una declaración y qué cosas vamos a encontrar. Obviamente ustedes también van a hacer su aporte y van a hacer algunas averiguaciones que más que tienen que ver con la ley para que vayan entendiendo un poco qué cosas son. De manera que después podamos revisar lo que es un formulario para hacer esta declaración y ustedes sepan qué cosas tengo que llenar y dónde. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, sí se escucha. Ah, va, súper. ¿Todo bien, Alan? Sí, todo bien. Sí, tranqui. Bien. Sí, tranquilo. Vamos a esperar este curso tan participativo y numeroso. Sí. Yo de aquí a las 4:30. Deberían entrar más. Sí, me imagino. No entran nunca, la mayoría de sus compañeros como que está en otras. Pero en fin, es lo que hay. En el curso ustedes, por lo menos conmigo, entran dos, en otros cursos creo que entran menos. Entiendo que ayer les parece que les llegó, ahí está Brian, entiendo que ayer parece que les llegó un set de cosas maravillosas que tienen que entregar. ¿Ayer? ¿Sí? ¿Puede ser? Déjeme ir a ver. Creo que el correo lo tienen lleno. Por lo menos los de cuarto sí. Hola, Brian. Hola, profe. Ya. Chiquillos, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a empezar a revisar la información anual que Impuestos Internos les entrega a lo que se llaman las personas naturales, es decir, a cualquiera de nosotros que tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos. Esto que está acá es del año pasado y que se declaraba este año. Si ustedes se fijan, dice lo siguiente, que tengo lo que son los agentes retenedores. Entonces, lo primero que vamos a comentar es qué es un agente retenedor. ¿Alguien sabe? No, yo no sé. Ya. El agente retenedor es el caballero, el empleador, al cual, el cual debe pagar
ese 10% que era el año pasado, que tenía relación a esos descuentos, es mi empleador fijo, es con el que tengo contrato de trabajo, y además, aparte del contrato de trabajo, yo puedo tener otros agentes retenedores, es decir, a otras personas para las cuales yo trabajé. Ese es un agente retenedor, es el señor que me paga. Dicho de otra manera, es mi empleador. Y aquí, en este caso, si ustedes se fijan, se ve bien, ¿verdad? Sí. Dice, cantidad de informantes. Esta persona tiene 2 informantes. Y fíjense lo que dice, monto retenido actual actualizado. Es decir, todos los que a mí me han descontado el 10% de la boleta o de mis remuneraciones, y es por eso que ahí aparece honorarios y otros. ¿Y dónde voy a encontrar esa información? En el artículo 42 de la Ley de la Renta, y dice ahí número 2. Y en la columna de al lado dice remuneración de directores. Si esta persona tuviera el cargo de director de una empresa, que equivale a un gerente general, también tendría que poner lo que ha ganado. Entonces, los honorarios, ¿qué son? Todas aquellas personas a las cuales nosotros les hemos entregado boleta y que han pagado por mí el 10% de retención. Por ejemplo, si yo hago una boleta de honorario y me dicen que vas a ganar 800,000 pesos brutos, en realidad yo no voy a tener en mi bolsillo 800,000 pesos. Voy a tener los 800,000, le voy a sacar el 10% y yo voy a tener un sueldo líquido por eso. ¿Se entiende? Y eso creo que lo hemos visto cuando nosotros hacemos una boleta de honorario. Perfecto. Ya. ¿Qué más tenemos acá? Aquí esta persona tiene 2 informantes. ¿Qué quiere decir eso? Que a 2 personas distintas les dio una boleta por haber hecho algún servicio. ¿Qué más tengo acá? En el caso de los trabajadores de las artes y los espectáculos, por ejemplo, el Checopete, aquí tendría él su honorario. Y tengo otra cosa extra, que son lo que se llaman asignaciones de zona. ¿Qué significa eso? Que si yo trabajo en un lugar, en una ciudad, digamos más o menos normal, Santiago, Rancagua, Arica, hay algunas personas o algunas empresas que me entregan a mí una asignación adicional por estar trabajando en un lugar muy alejado. En este caso, a todas aquellas personas que trabajan para la Isla de Pascua, prestan sus servicios, aunque sea el tipo da una clase o arregla un califón allá en la Isla de Pascua, por ejemplo, va a tener acá lo que se le pagó a él por haber estado en ese lugar. Y eso es lo que se llama asignación de zona. Por ejemplo, los empleados públicos. Hay algunos trabajos como un abogado que trabaje para el Estado y que se vaya a la zona de Magallanes. Recibe una compensación extra. ¿Hasta acá todo ok? Sí. Ya, Sí. súper. ¿Qué otra cosa tengo acá? Entonces, vamos por partes. Impuesto interno me va a decir cuáles son los agentes retenedores. Todos los que me retuvieron el 10%. Acá, si tengo 2 informantes, quiere decir que esta persona entregó
boletas de honorario a dos empresas distintas. Por ejemplo, el AYEP y, por ejemplo, la Universidad Católica. A dos personas distintas yo hice un trabajo y me pagaron por eso. ¿Qué otra cosa más me entrega impuestos internos? Me dice lo siguiente. Rentas del artículo 42. Sueldos, es decir, aquí ya estamos hablando de un contrato de trabajo y retenciones del impuesto único. Cuando ustedes hacen las planillas de liquidación de sueldos, llega una parte donde dice pagar impuesto único, que eso lo paga evidentemente el empleador, y yo aquí voy a tener informantes. Uno. ¿Por qué uno? Eso quiere decir que tengo un contrato de trabajo. Montos anuales. Van acá, impuestos internos. Tiene la gentileza de sumar todo lo que esta persona ha ganado mes a mes. Todo ese sueldo líquido se suma. Impuestos internos me lo entrega sumadito. Y aquí dice 3.797.318. Eso es la renta de esta persona. ¿Qué otras cosas tengo? Impuesto único retenido. ¿Tengo alguna retención de impuesto único? No, es cero. También me lo entrega impuesto interno. ¿Alguna mayor retención solicitada? Y estas son las cosas que ustedes van a averiguar. Me van a contar qué dice el artículo 88, o sea, van a hacer un resumen, no me lo van a copiar y pegar para la próxima clase, para que ustedes me cuenten qué es eso que está ahí. ¿Qué otra cosa me entrega impuestos internos? La renta total no gravada. No gravada quiere decir la parte de la renta a la cual no se le aplicó ningún impuesto. ¿Qué más? Renta total exenta, cero. ¿Por qué cero? Porque quiere decir que la renta, el sueldo de esta persona Es menor no, a los... sí, no tenía nada exento. Todo había que cobrar el impuesto. Y por último, rebaja por zonas extremas y que tiene relación a algo parecido a lo de la Isla de Pascua. ¿Qué significa eso? Tal como yo les decía, nosotros pensamos en Chile y sabemos que tenemos las ciudades principales. Pero hay personas que trabajan en lo que se llama una zona extrema. ¿Qué significa una zona extrema? Zonas que, si bien es cierto, tienen luz, agua, gas y todo eso, pero no están en las mismas condiciones. Ejemplo, el abogado que se fue a trabajar a Punta Arenas. ¿Por qué es una zona extrema? Primero, porque está sumamente alejada de la capital. Y para vivir en esos lugares, yo necesito otro tipo de condiciones. Como que esas personas, por ejemplo, con la temperatura que hay, que siempre es muy, muy baja, incluso en verano, tienen un gasto de calefacción infinitamente superior al de nosotros. Si ustedes piensan, por ejemplo, nosotros cuando vemos esas películas de Estados Unidos, donde hay nieve y toda la cuestión, y ustedes ven adentro de la casa que están todos como con polera, y uno dice, ¿cómo? Porque tienen un sistema de calefacción especial distinto, que puede ser desde el aire acondicionado, calefactores, turbinas, estufas, salamandras, de todo. Si yo me voy a ir a vivir a Punta Arenas, eso, o estar allá y trabajar allá, significa estar en una zona extrema, porque tiene condiciones distintas. Me pueden pagar mucho, pero voy a tener que gastar muchísimo también en calefacción. No son lugares donde yo diga, me voy al negocio de la esquina, porque para irme al negocio de la esquina tengo que ponerme
parca, gorro, bufanda para ir allá y normalmente la calle va a estar llena de nieve. A eso se refiere. Y es lo mismo que sucede si me voy a trabajar a una isla, si me voy a trabajar a lugares extremos en el norte. Por ejemplo, me voy a trabajar a dar clases a Putre. Esas son zonas extremas. Y por el hecho de que yo pueda trabajar o tenga la voluntad de ir a trabajar allá, me entregan una asignación, me entregan una plata extra por estar allá. Si ustedes, por ejemplo, se les ocurriera ir a hacer la contabilidad allá a la Antártida, también es una zona extrema y también recibirían un beneficio. Eso tiene que ver con las condiciones del país. En el mundo, ¿ocurren esas cosas? En algunos lugares sí, pero hay países completos que son extremos. Por ejemplo, los países nórdicos, Islandia, Noruega, donde tienen a veces 4 horas al día de sol, donde tienen nieve en forma permanente, al caballero allá no le dan una asignación, porque todos viven igual. Donde yo vaya en Noruega, donde yo vaya a Finlandia, tengo nieve por todos lados. En Chile no. Aunque uno trabaje en la zona de Santiago más compleja, no se considera zona extrema porque usted está dentro de ciertas condiciones de la capital, por decirlo de alguna manera. Pero por la condición geográfica de nuestro país, nosotros tenemos muchísimos lugares que se consideran zona extrema. Entonces, ¿cuál va a ser la pega de ustedes para la próxima clase? Me van a contar cuáles son las zonas extremas en nuestro país y van a averiguar qué significa este artículo 88 tal cual, y lo van a googlear y me van a contar. Artículo 88 LIR. ¿Qué dice mayor retención solicitada? ¿Qué es eso? ¿Por qué aparece? ¿Claro? Sí. Bacán. Sí, profe. Después, ¿qué otra cosa tengo? Dice aquí. Estas, ojo chicos, estas son planillas tal cual las entrega Impuestos Internos cuando yo quiero hacer mi declaración de renta. ¿Por qué puedo hacer eso y por qué se hace más simple? Porque en la vida diaria, técnicamente ninguno de nosotros va a imprimir un talonario de boletas. Boletas, facturas, todo se puede hacer a través de la página de Impuestos Internos. Yo puedo emitir mi boleta de Impuestos Internos. Ahora, pregunta, ¿cómo saco yo una boleta? Para darle una boleta yo, si usted le quiere hacer la contabilidad al señor de la esquina, ¿cómo lo hago? ¿Qué tendré que hacer? A través de Impuestos Internos. Yo lo que debo hacer es algo que se llama iniciación de actividades, que no es otra cosa que informarle al Estado que yo voy a realizar una serie de trabajos. Me van a pedir cosas. Cuando son servicios profesionales, me van a pedir, por ejemplo, mi certificado de título. Me van a pedir una dirección. No es necesario tener una oficina. Simplemente yo le aviso. Ahora, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque como lo vimos la clase anterior, todas las personas debemos pagar impuestos. Técnicamente yo no puedo realizar ningún tipo de trabajo a la live sin pagar impuestos. Ahora, ¿hay trabajos donde a uno no le dan una boleta? Por supuesto que sí. El vecino que hizo un curso de electricidad y le vino a arreglar el enchufe, que vino a cambiarle la membrana al calefón.
Pero si yo llamo a una empresa para que me realice ese servicio, a mí sí o sí me van a emitir una boleta. Y cuando nosotros queremos trabajar en el mercado formal, yo debo avisarle a impuestos internos. ¿Y cuál es la manera en la cual yo le aviso a impuestos internos? Es a través de la iniciación de actividades, donde yo le cuento que soy Alan Contreras, que este es mi RUT, mi dirección, que tengo un título de técnico en contabilidad y que me voy a dedicar a trabajar en el área contable, haciendo que, por ejemplo, asesorías. Cuando uno hace la iniciación de actividades, van a encontrar un sinnúmero de ramas que tienen que ver con las actividades económicas que una persona puede realizar. ¿Qué otra cosa me va a decir impuestos internos? ¿Qué dice ahí? Intereses y cualquier otra renta que tenga que ver con depósitos y operaciones de captación. En palabras simples, esta persona tomó 500.000 pesos y los depositó en el banco, cualquiera, el banco que sea. Y lo que hizo fue ponerlo a plazo para generar interés. ¿Cuántas personas informantes tiene este personaje? 1. ¿Cuánto ganó? 28 pesos. Y es por eso que dice inversiones nacionales por depósitos de cualquier naturaleza actualizados. A mí lo que me van a decir en esta columna es cuánto gané por concepto de interés. ¿Cuánto fue mi ganancia por haber puesto una determinada cantidad de dinero a plazo? ¿Qué otra cosa tengo? Dice, intereses reales por mantención de saldo en cuenta corriente actualizada. En general, la gente que tiene mucho dinero y que mantiene altas sumas en su cuenta corriente, le generan intereses. No es para todos. ¿Por qué no es para todos? Porque normalmente uno recibe el sueldo, paga todo lo que tiene que pagar y le quedan 500 pesos. Y por 500 pesos a mí el banco no me da ningún interés, porque es lo que me queda. ¿Cuándo puedo yo tener algo de dinero? Cuando yo tengo una plata extra y la deposito en el banco, para que yo pueda tener intereses a futuro. Esta persona hizo un depósito en un banco, no sale qué banco ni nada. Si yo escarbo aquí, por supuesto que sí me va a salir, y me va a salir ahí, dice detalle. ¿Cuánto ganó? 28 pesos. ¿Qué otra cosa más? Cualquier tipo de interés por cualquier operación, y es aquí de cualquier naturaleza. Cualquier opción que me haya ofrecido un banco para invertir, voy a poner aquí si se ganó algo o se perdió. Y por último, la gente que está catalogada como inversionista extranjero, que no es otra cosa que haber puesto dinero en un banco extranjero, también lo debo declarar. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase anterior, global complementario, y salía toda la gente que vive en Chile, o bien los que han prestado servicio en el extranjero? Toda esa gente también paga impuestos. Así como si yo tengo plata y la voy a dejar afuera. Ahora, ustedes conocen o deben haber leído a este señor El Garay, que está fuerte gente, ¿verdad? Tema. Sí, tema. Salió hartas veces en la tele. 1000 veces. Y otro más, el que estafó el Viñuela, el Alberto Chan. Otro más. Otro más. Si esas personas
hubieran hecho las cosas legalmente y la plata que se robaron la hubiesen puesto en bancos, entre comillas, normales, y ya les voy a explicar a qué me refiero, hubieran tenido que poner en este lado y hubiese aparecido en la página de impuestos internos. Es por eso que sale ese concepto de gente que evade impuestos. Estaría acá, declarado. Intereses o rentas en moneda nacional o extranjera que yo hice afuera. Andaba en Estados Unidos y puse plata en un banco en Estados Unidos. Eso se declara. ¿Qué hacen estos dos personajes con este dinero? Esto, cero, pero lo tienen. ¿Dónde está? En bancos que no pueden ser rastreados. Y eso es lo que ustedes conocen y escuchan en la tele, que se llaman paraísos fiscales. ¿Son legales? Sí, pero son indetectables. Por ejemplo, el señor Garay dice, no, yo toda esa plata, que no eran muchísimos millones, toda esa plata ya la gasté, la perdí. Mentira. Probablemente ese caballero tiene plata en un banco. ¿En dónde? En bancos que no pueden ser rastreados, y esos son los paraísos fiscales. Ejemplo, las Islas Caimán, en el Caribe. ¿Y por qué lo hace? Porque yo no puedo detectar esos movimientos. No puede venir el señor Viñuela y decir, yo estoy segura que Alberto Chan tiene plata en las Islas Caimán. Y la plata que me la robó, quiero que me la devuelva. No lo puede hacer. Y estos personajes, ¿qué hacen? Se toman el mes, 5 meses que les dan de cárcel, salen, después se van, y adivinen a dónde se van. A las Islas Caimán, por ejemplo, a sacar su plata. Así funciona. ¿Puede una persona cualquiera hacer una inversión en el extranjero? Por supuesto que sí. En paraísos fiscales también. Lo que hacen muchos personajes que tienen mucho dinero, normalmente, estos países donde tienen dictadores, toda esa gente deja su plata afuera. Y cuando dicen afuera, no es ahí en Perú o en Argentina, es afuera, para que no se detecte. Entonces aquí estos personajes aparecen en Chile como pobres como una rata. No tienen un peso, no pueden devolverle nada a nadie. Ni al conserje que estafaron, a nadie. No tienen la plata, la gastaron. Y normalmente están en esos lugares que se llaman paraísos fiscales. ¿Hasta acá, chiquillos, queda claro? Sí. Sí, pues, se entiende un poco las noticias, lo que dicen y todo. Eso es. Ahora sí se entiende. ¿Ya? Sí. Entonces cuando él dice, no, si no tengo un peso, Es lo más puedo mentiroso. devolver. Por supuesto lo tiene, pero lo tiene en lugares que son indetectables. Y esos son los paraísos fiscales. Así funciona el sistema. ¿Qué más tengo? Esto que también ustedes lo calculan cuando hacen las liquidaciones de sueldo, que son las cotizaciones previsionales obligatorias. Ese 10% de la AFP más el 1,2% que me cobra el AFP por administrar mi dinero. También lo tengo acá declarado. Así como todos aquellos cobros que yo desconté, entre comillas. Por ejemplo, el seguro de invalidez, cualquier cosa que haya sido pagada o, dicho de otra manera, descontada de mi sueldo. Ahora, mira lo que aparece aquí.
ingresos, desembolsos y antecedentes de organizaciones sin fines de lucro. Esta persona coopera con los bomberos, por ejemplo, y la Fundación La Rosa. También declaro la cantidad de plata mensual que yo les he ido entregando. Ahora insisto, Impuestos Internos hace todo esto por mí. Me entrega esta planilla hecha y lista. Es por eso que tenemos que recibir y revisar. Y por último, antes de terminar y que ustedes después se vayan a hacer esta investigación, tengo esta otra cosa que dice, bienes raíces. Vendí algo. También declaro cuánto vendí. ¿Y qué es venta? Un bien raíz. Vale decir, una persona que haya vendido una casa, que haya vendido un departamento, que haya vendido una parcela, un sitio, cualquier cosa que se considere o esté catalogado como bien raíz, también se declara. Es por eso que es difícil engañar impuestos internos, porque esta información que yo puedo pensar que no la entregué, ha sido entregada por alguien. Los honorarios, por toda la gente a la cual yo le di boleta, o esta persona le dio boleta. Rentas, sueldos. Tiene un contrato de trabajo, está la declaración. ¿Qué más tengo? Tenía intereses, tenía depósitos, tenía inversiones. Voy a poner acá si tuvo intereses positivos o perdió plata, que también puede ser. ¿Qué otra cosa más me va a entregar impuestos internos? La planilla de las cotizaciones obligatorias que fueron declaradas. ¿Por quién? Por mi empleador. Vale decir, el 10 más el 1 o 2% que me cobra el FB. ¿Qué otra cosa más? Esta persona que le entregaba plata a la Teletón, a la Fundación Las Rosas. Es por eso que las empresas se pelean por estar aquí. Porque eso rebaja mis impuestos. Y por último, si se realiza una venta de un bien raíz, también forma parte de la declaración. ¿Y por qué? Porque lo que decía cuando aprendimos el global complementario es que yo sí o sí debo declarar todo lo que se gana. ¿Queda claro? Sí. Sí. ¿Qué van a... Muy claro. Qué bien, perfecto. Que esta es la primera parte porque nosotros después vamos a aprender a llenar el formulario y nos faltan varias cosas más. El trabajo de ustedes para la próxima clase, quiero que me Buscar el cuenten artículo 88 exactamente eso que y dice la ahí zona y las zonas zona extremas. extrema. ¿Queda claro, chicos? Por supuesto. Bien, de eso se trata. Si vamos a ir parte por parte. Esto es largo, pero Despacito. sí, porque es que el formulario es gigante. Salen millones de cosas. Y hay que aprender a hacerla digamos, de las declaraciones que son mucho más simples. Ya, chicos, nos vemos la próxima semana en este mismo lugar. A la misma hora. ¿Les acomoda? A mí sí. ¿Sí? ¿Más que en la mañana? Sí. ¿Ya? ¿Ningún A problema? mí sí. Yo les cambio la hora. A mí también, por supuesto, a esta hora estamos Sí. ready son. Bacán, perfecto. Sí, hoy día lo tuve que cambiar porque de verdad se cortó la luz y no tenía cómo hacer la clase. Y la tengo que dejar hasta acá porque le tengo ahora que hacerle la clase al tercero B también, el parche de hoy día en la mañana. Así que ya, perfecto, Y capaz que chiquillos. entren más después, capaz la próxima clase, capaz que entren más. Capaz que sí, capaz que sea el Ojalá. tema de la hora. Ojalá, Ya, ojalá, porque chicos, sería genial, súper bien. Entonces, nos vemos la próxima clase, cuídense y averigüen lo que les pedí. Bueno, nos Me vemos. voy rapidísimo porque tengo la otra clase con el otro curso. Que estén bien, cuídense, nos vemos. Chau. Nos vemos, chau. Chao.
¿Dónde tengo el tercero? Para compartir pantalla.